Recién estábamos leyendo en el conflicto de los siglos, en cuanto a los simples periodos que indican sobre esa supremacía papal. La supremacía papal, si la plasmamos en este diagrama, podemos entender que comenzó en el 538 el poder de la supremacía papal. ¿Por qué comenzó ese año? Estoy haciendo preguntas que recién los expliqué. ¿Por qué comienza en ese año? En ese año se levanta el cuernito. ¿Por qué se levanta en ese año? Daniel 7. ¿Alguien se acuerda? Eso porque no anotan. Tienen que anotar. Cuando se levanta el cuernito, les dije recién, Daniel 7, derriba 3 cuernos que no estaban de acuerdo con el pontificado. ¿Y por qué no estaban de acuerdo? Porque no tenían el mismo credo. Y entonces allí comienza el periodo del cuernito pequeño. Su periodo, según la profecía, tenía que durar, y esto lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Va a tener que buscarlo. Y también lo podemos encontrar en Apocalipsis, bien, anotando ahí, bien, Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 12. Vamos a encontrar cómo la Biblia nombra esta profecía. Allí la Biblia, el discípulo revelador, y cuando hablamos de revelador estamos hablando de Juan, dice que su supremacía duraría tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto dura un tiempo? Bien, dura un año. Pero si estuviéramos aquí en nuestro medio un pentecostal y nos diría, perdonen mis queridos hermanos, ¿de dónde sacan que un tiempo vale un año? Ahí le van a contestar, le diría al pentecostal. Ahí le van a contestar aquí. ¿Cómo explicamos que un tiempo es un año? Y el pentecostal que está allá atrás sentado estaría esperando que ustedes le den un versículo. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que empaparnos de lo que es obvio. Pastor, sí, comienza en 538 y termina en 798. Sí, pero ¿por qué comienza en el 538? ¿Por qué termina en el 798? Son preguntas que cualquiera puede hacer. Cualquier hijo de vecino puede hacer. ¿Cómo podemos sacar eso de tiempo? Anoten. El mismo libro de Daniel habla de tiempos. Cuando a un rey babilónico, ¿quién es? Bien, hermana, bien, Nabucodonosor. Está bien despierta, hermana, vino recargado con la pena. Bien, hermana. Claro, Nabucodonosor tuvo una época, un segmento de tiempo de locura. Cuando se volvió ¿cómo qué se volvió? La escritura dice como bestia. ¿No les suena esa terminología? Y si estudiamos la etimología de esa palabra bestia, ¿a dónde nos lleva? Al otro profeta, Juan el Revelador. Entonces, él tuvo un segmento de tiempo que padeció esa locura. ¿Cuántos tiempos? 7 tiempos. Bien. Pero cuando investigamos la historia,
Dicen que fueron 7 años. Con la historia de Nabucodonosor, el segmento de tiempo de 7 años, yo ahora estoy autorizado a decir que un tiempo vale un año. ¿Se entendió? Pero anoten, porque el viernes que viene se van a olvidar. Tiempos. ¿Cuánto es tiempos? 2. Claro, porque está en plural. ¿Sería? ¿Cuánto valdría tiempos? 2. Y medio tiempo. ¿Cuánto es? Claro. Ahora vamos a hacer la suma. Un tiempo, 360 días. ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cuántos días tiene el año? Acá los agarré. 365. Ah, ¿y por qué no coincide con esto? Es que ese es otro calendario. Yo no me acuerdo si aquí expliqué, yo no me acuerdo, si no están perdonados. Hay una llave para abrir el tema de las profecías y saber cuánto mide un mes profético. ¿Yo lo expliqué eso aquí? No. ¿No lo expliqué? Eso lo sacamos según la pancarta de 1843. En la pancarta de 1850 también aparece. La llave es, según Génesis, capítulo 7, la historia, el diluvio. Allí Noé deja una cronología y el conflicto de los siglos anota esa cronología. Y allí él cuenta meses de 30 días. Eso fue el principio que tuvieron, la llave que tuvieron los hermanos del Adviento para poder abrir y descifrar las profecías. Por eso que en el primeros escritos hay un capítulo que se llama El sueño de Guillermo Miller o de William Miller. ¿Cuántos leyeron ese capítulo? ¿Alguien leyó eso? Que hay un cofre. Hay un cofre que la gente lo pisotea, lo ensucia, pero después Y ese cofre tenía medidas. Otro momento podemos estudiar eso, pero si quieren leerlo, lo encuentran en el libro Primeros Escritos. Y entonces, podemos sumar 360 más 2 años más la mitad. 360 más 180 nos da 1260 días. Bien, hermana, día. Ahora hay que convertirlo porque el contexto nos dice que debemos convertirlo. Porque si yo tomo, como hacen algunos, el pasaje de Génesis 1 y dice 7 días por año te lo he dado, entonces vamos a hablar de 7000 años. Eso es una locura, quebrantando reglas y reglas y reglas. Podemos hacer la conversión si el contexto nos autoriza a hacer la conversión. Y entonces, por eso encontramos hoy en día líneas doctrinales donde dicen que las semanas de creación fueron periodos de 1000 años. ¿Por qué? Porque un día representa, o sea, tarde y mañana representa, según Ezequiel, día por año, 7000 años. Una locura. eso dice Luis Toro. Entonces, tenemos 1260 años, es el periodo que iba a reinar, ¿quién? El cuerno pequeño, el papado. Recuerden, él nace en el 538
derribando 3 cuernos arrianos. Ahora, aquí viene la parte que yo le llamo la parte jugosa de esta historia. Porque antes de terminar el periodo de supremacía papal de 1260 años, ocurre en el año 1789 hasta el año 1799, 5 de mayo hasta el 9 de noviembre, lo que sería la conocida Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando se inicia, comienza, y la mayoría de los historiadores concuerdan en que es el comienzo de la edad contemporánea. Termina, cesa la época medieval. También concuerdan con que la apertura de la Revolución Francesa tiene que ver también con la Revolución Industrial. Varios datos que tenemos para dejarlo escapar en una fresca memoria. Esto hay que anotarlo. Si pueden sacar fotos, mejor. Y entonces, allí comienza la Revolución Francesa. Bueno, el periodo de persecución o de supremacía, como dice la Escritura, aunque termina en el año 1798, las persecuciones terminan antes. Pero hay un dato importante, allí vamos a buscar en nuestra Escritura, San Mateo 24:2. Vamos a buscar y vamos a leer. Ustedes van a leer y yo voy a leer. San Mateo 24:2. Sí, por favor. Ven, ven. Este que tiene voz potente, fuerte, fuerte. Acércatela. Y respondiendo, él dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué dijo que no iba a quedar? Allí vamos a leer entonces. Déjeme salir allí. Hollarán la santa ciudad 42 meses y daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de saco. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo. Interesante ese dato que está dando allí sobre esa bestia que sube. Hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos. Los matará y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis 11:2. Qué casualidad que tenemos ese texto que habíamos dado para poder estudiar. Allí entonces sigue diciendo, eso que acabo de leer está en Apocalipsis 11:2 al 11. Y los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea,
el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron, y ahora sí, lo miramos con este cronograma del 538 y debía terminar en el año 1798. Claro, en dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. Ahora, ya vamos a ver eso, déjenme entrar. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Ese es un dato muy interesante. No terminó. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. ¿Qué hizo? Lo acortó. Y pastor, ¿y de qué me sirve a mí saber si lo acortó o lo alargó? Ah, interesante, porque ese dato se vuelve a repetir. ¿Y dónde está eso, pastor? Evento de los últimos días. O sea, pastor, que se va a volver a repetir eso, pastor. Sí. ¿Y por qué tiempo? ¿Por cuánto tiempo, pastor? Lo interesante es que yo le voy a dejar esta tarea. ¿Cuándo se acorta? ¿En el pequeño tiempo de angustia o en el gran tiempo de angustia? Gran tiempo de angustia. Esa va a ser la tarea. Hay un paralelismo sobre eso, entonces. ¿Pero pastor va a suceder? Sí, se va a volver a repetir. Porque cuando nosotros hablamos de acortar el tiempo, ¿qué acorto? ¿El principio o el final? Levanten la mano los que piensan que se va a cortar el final. Levanten la mano los que piensan que se va a cortar el principio. Hay más neutros aquí que uno del otro. A ver, estoy mirando mal. Levanten la mano los que piensan que se va a cortar el final. Levanten la mano los que piensan que se va a cortar al principio. Está dividido esto. Pero entonces, pastor, ¿cómo hacemos si está dividido? Fácil. Aplicando la historia. Lo que sucedió vuelve a pasar. ¿Qué acortó Dios? Claro. Señor pastor, exactamente debía terminar 1798, pero esa persecución, ¿en qué año paró? Unos años antes, dice la profecía. Pero hay una pregunta que me dejaría mal colocado a mí. Pastor, pero si terminó antes, entonces ¿por qué termina en 1798? Esa es la pregunta que no me gusta. Ah, claro, pastor, usted está diciendo que termina antes, pero termina, la profecía sigue hasta 1798. Bueno, tiene una explicación. Aunque las persecuciones cesaron años antes, lo que tenía que caer era la ¿qué? La supremacía. El cuerno fue quitado. Eso, pastor, ya pasó, pastor. Claro, estamos hablando del año 1798. Esto lo podemos encontrar, vuelvo a reiterar, en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. ¿Y por qué específicamente llegaba hasta el año 1798? Ahora vamos a ver eso. Deja entonces entrar directamente para no dar tanta vuelta. Yo allí ya les mostré el diagrama, pero voy a salir un segundo aquí y me voy a meter acá.
Solamente voy a explicar algunas aristas de este tema porque este tema ya está grabado. ¿Sí? Este tema dura como 3 horas, ¿sí? Del año 1798. Pero yo solamente voy a tocar algunas cositas. Déjenme... Ahí entré. ¿Entró? No. ¿Dónde está? Espera que está abierto esto. ¿Qué pasó? Vaya, ¿dónde está? Dame un segundo, que se me perdió. ¿Qué tema era? Déjenme recordar. Tema 10. Ahora sí. Vamos a pasar esto. Entonces, comienza la Revolución Francesa 5 de mayo de 1789, termina el 9 de noviembre de 1799, un año después de que se le quita el poder al pontífice. Estamos hablando del pontífice Pío VI. Ese es el tiempo de la Revolución Francesa. Para tener una idea, en el año 1796, Napoleón ocupa Milán, le pide al Papa, al pontífice Pío VI, que retire su condena de la Constitución Civil del Clero. Los católicos estaban oprimiendo Francia. El Papa se niega, los estados pontificios son invadidos. Allí llega el armisticio de Bolonia, el junio 23, Papa Pío VI debe pagar 21.000 de escudos, entregar 100 cuadros, bustos, vasos, estatuas, 50 manuscritos y ser neutral políticamente. 1797, se calculaba que entre 12 o 13.000 de los sacerdotes no juramentados que habían regresado. En agosto del 24, decreto reconocía que todos los sacerdotes juramentados o no, pleno derecho de ejercer su ministerio, pero no se aplica por el momento. Miren ustedes qué cantidad no podían ejercer su investidura. 1797, febrero, la ciudad de Mantua, en Italia, se rinde a las tropas revolucionarias francesas. Febrero 19, bajo presión de las tropas invasoras francesas, se afirma el Tratado de Tolentino. El Tratado de Tolentino, Romagna, cesión temporal de Ancona, que varios prestigiosos militantes se acercaron a esa coronación. La coronación y las campañas que estaba realizando Napoleón Bonaparte fueron los que dieron espíritu a muchos de los libertadores aquí en Latinoamérica. Uno de ellos, Manuel Belgrano. Otro de ellos, el coronel José de San Martín. Sucre, en Bolivia. Pero el que tuvo la posibilidad de ser testigo ocular en la coronación del emperador Napoleón Bonaparte fue el libertador Simón Bolívar. Él estuvo allí. Así que las tropas francesas iban rumbo a Roma sin que nada los detuviera. ¿Por qué nadie los detenía? Porque al frente iba, ¿sabe quién iba? ¿Quiénes son ellos? Yo les expliqué esta semana. No, ¿cómo se llamaba? Era algo antiguo. La vieja guardia. La vieja guardia iba al frente a conquistar Italia.
El ejército más esplendoroso que había visto toda Europa. Este hombre bajito, Napoleón Bonaparte, hacía temblar a Europa y hasta se dio el lujo de avanzar sobre tierras de Rusia en la campaña del 1900 y moneda. ¿Quieres esa historia también? El Papa Pío VI, digo bien, el pueblo romano imploró la generosidad de la nación francesa para ser liberada de la opresión del gobierno pontificio, que los franceses le habían prestado su ayuda y que habían llegado a ser libres. Esto decía Jean-Baptiste Charbonnier, uno de los generales también de Napoleón Bonaparte. La tiranía ha terminado, se escuchaba por toda Italia. Seamos libres. Claro, había llegado un nuevo conquistador y un nuevo imperio. El imperio del cual tomó posesión Napoleón Bonaparte, uno de los estrategas más admirables que conoció la historia. Prácticamente conquistó toda Europa. Allí pueden encontrar diferentes anotaciones allí que les puede servir. Este es un mapa tomado en el año 1812, pero luego tenemos otro en el año 1814, donde su imperio, con un Napoleón Bonaparte ya mucho más maduro en batallas, empezaba a hacer temblar toda Europa. Constantemente se hacían coaliciones para poder derrocarlo a Napoleón, pero él siempre salía victorioso. Una mente brillante. El espíritu de profecía dice que él tenía un mal carácter, y eso se dio a la influencia de los padres. Espíritu de profecía. Pero ¿cómo así conquistó entonces? No era amigo ni de su sombra Napoleón Bonaparte. Colérico, serio, pensativo. Allí dice que muchos de los padres tuvieron culpa en eso, de formar esa clase de hombre. Pero Napoleón Bonaparte, siempre englobado en poder conquistar más, su destino era llegar a los estados pontificios, 1798, 10 de febrero. Y allí usa ¿a qué general? Bueno, Napoleón Bonaparte tenía muy buenos generales. Kleber, Dumas, Andreotti, Belliard, Murat. Ay, hermano, si tenemos que hablar del general Murat, el cual tuvo muchas batallas allí en España, uno de sus formidables generales. Pero no lo envió a Murat. Y yo siempre estaba en duda, ¿por qué no lo envió a Murat? Y allí aparece, como dijo Cecia, Berthier, el mariscal Luis Alexander Berthier. Mariscal. Vamos a adelantar un poquito. Exactamente lo que sucedió fue que se derribó la Triple Corona en el año 1798. Cuando Napoleón Bonaparte entra a Italia, lo primero que hace de tomar secuestrada la mayoría que puede de las tiaras de los pontífices y los quema
pero algunas se salvaron. Algunas tiaras se salvaron, pero otras que tenían un valor enorme. Ustedes saben lo que tenían esas tiaras. Estaban hechos en diamante, en un formato de oro. No. Cada pontífice que entraba era una tiara nueva, un anillo nuevo. Así que los que encontró Napoleón los quemó. Y los que pudieron llegar a estar a salvo porque el pontífice los enviaba a otro lado, los enviaba a otro país. Y como él había enviado las tiaras a otro país, él se colocaba las de papel. Se hacía una de papel. No, yo no puedo estar sin tiara, me tengo que hacer una de papel. Para decir que era el Papa. No, estaba acostumbrado a tener una tiara de diamantes, de oro. Algo tiene que tener. 24 años, 6 meses, el pontificado de Pío VI es uno de los más largos de la historia del papado. Y solamente le puede igualar a este pontificado de Pío VI que derrocó Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue otro pontificado más largo? Bien, claro, Karol Wojtyła, el papa polaco, el papa viajero. Y allí entonces fue el encargado de todos los mariscales, el encargado fue Berthier, como recién dijeron ustedes. Y allí entonces lleva preso al pontífice y Napoleón quema la mayoría de las tiaras, solamente en la actualidad quedan algunas de las que había. Las que quedaron hoy en día todas tienen triple corona. Las que quemó Napoleón tenían una corona y tenía doble corona. Toma la espada del pontífice. Ustedes saben que los pontífices tenían espada. Tenía espada. Y no es un dato menor decir que tenía espada, porque en Apocalipsis 13, la bestia tiene una herida de espada. La invasión de Roma, 1798, el general Dufón, muerto en disturbios en Roma, el directorio ordena al enterarse, cuando matan a Dufón, que Roma sea ocupada. Esto le dio aire y tierra libre para entrar. Entonces, el 15 de febrero, el general Luis Berthier entra a Roma, proclama la república, porque no era república. Pío VI vivirá como preso en Florencia, privado de asistencia ni aún de sus consejeros, solo. Allí tenemos una litografía, cómo asesinan a Dufón. 1797. Fue asesinado a tiro, 28 de diciembre, por la tropa. ¿Qué dice ahí? ¿Por las tropas qué? Mi pregunta es, ¿son cristianos o no? Porque el Papa tenía un ejército. Dufón es el que lo mata, pero ¿quién lo mata? El ejército del Papa. Con su prominente general. Eso es lo que en la historia nosotros no sabemos. 29 de diciembre, la Iglesia Católica Romana, el Papa Pío VI, se movió rápido. ¿Qué hicieron? Mataron a... No, ¿cómo van a matarlo? Se movió rápidamente, envió una disculpa formal, claro, una hoja, un poquito de tinta y ya está, al directorio francés por la muerte del general de brigada Dufón. Sin embargo, la disculpa no se la aceptaron. Por tanto, por su muerte, le dio a Bonaparte el pretexto que necesitaba para ocupar Roma, abolir los estados pontificios y establecer la República Romana. Mientras tanto, la historia es esto, que tiene tantos eslabones que se van
Mientras tanto, en el nuevo continente sucedía algo, pero eso es otra historia. Angelo Onofrio Melchiorre Natale, que era el nombre del Papa Pío VI. Hasta ahí nomás, en el año 98 terminó su pontificado. A algunos posiblemente les guste saber sobre la cronología de hasta llegar a cómo desterraron al Papa Pío VI y lo hicieron llevar por terribles penurias, muriendo. Por eso que hubo una época, un tiempo de segmento, donde no hubo papas. Entre el Papa Pío VI y el Papa Pío VII hubo una época donde no estaba sentado el pontífice de Roma. Y la Iglesia Católica, esa época, lo marca con las llaves colocadas con como un sombrerito. Época donde no había pontífice. Bueno, algunos datos lo van a poder ver, así como los tengo aquí, los van a poder ver en este tema que se llama 1798, para que ustedes puedan estudiarlo con más detenimiento, porque yo les dije que este tema dura 3 horas, y si no estaríamos hasta las 12. Hasta las 12 de la noche hablando de Francisquito. Pero déjenme entrar allí, sí, en los últimos meses. Días más tarde fue instalado el régimen republicano, se suprimió la soberanía temporal del Papa. Tales sucesos constituirían el primer precedente de lo que había de llamarse en el siglo XIX la cuestión romana, sobre la que ya se ha hablado en otros artículos en este blog, después de haber cometido los generales franceses algunas violencias contra el Papa Pío VI. Fue alejado por la fuerza. Todavía se seguía arañando, hermano, para no dejar el trono. Miren ustedes, el anciano pontífice se preocupó antes de salir de Roma, las cosas que le hicieron, y cuando lo sacaron, él se preocupó, ¿saben qué? De que el colegio cardenalicio garantizase el gobierno de la iglesia, y lleno de achaque y prácticamente moribundo, partió para Toscana, permaneciendo cerca de un año en las proximidades de Florencia. El gran duque de Toscana, nombrado carcelero por el directorio, obedeció por mera formalidad, pero intentó tratar a su huésped con la mayor ¿qué? Deferencia. Que le pase lo que quiera. Interesante la historia. Los compañeros, como dice el general Berthier, no creían que alguna vez habría un sucesor. Cuando Pío pidió ser permitido morir en Roma, ¿saben lo que dijo el general Berthier? El Papa quiere morir en Roma, dice. ¿Le pueden dar permiso para morir en Roma? El Papa dice, y el Berthier dijo, se puede morir en cualquier lado por mí, donde él quiera. Muy interesante, hermano. Y allí, lo que yo le quería decir, claro, el Papa estaba armado hasta los dientes, porque tenía un ejército armado. ¿Cómo se llama ese ejército? La Guardia Suiza. La Guardia Suiza es el que rodea y cuida al pontífice día y noche. Claro, hoy existe con lanzas. Pero no se equivoquen, esos soldaditos que ven con lanza son soldados de élite. Soldados de élite. Son soldados bien adiestrados, pueden manejar ametralladoras, helicópteros. No es que tiene una lanza para cuidarlo con eso. Muchos de ellos son francotiradores. Interesante, un día voy a hablar sobre la guardia de Francisquito. Allí estaba
cuando pusieron en el feltro, pusieron el cuerpo del Papa Pío VI. Y allí vieron que tiene un papel allí. Un jacobino burlón colocó ese papel allí. Su muerte fue registrada así, dice: falleció el ciudadano Bracci, que está hablando del pontífice, porque su nombre era muy largo. Miren qué largo. Tenía, no sé, como 8 apellidos, más que en Perú tenía. Sí. Y entonces este jacobino, que era religioso y que se quería burlar de este papa, le pone: muere el ciudadano Bracci, que ejercía profesión de pontífice. Miren cómo se burla, ¿no? ¿De qué trabaja? Creo que trabaja pontífice. Y allí es cuando ocurre la herida mortal. Todo lo que sucedió entonces allí en el año 1798 tenía que ver con la profecía y la revolución francesa, para quitar, no solo hubo matanza, sino que también quisieron quitar la Biblia. Por eso es que se lo nombra en la profecía. Vamos a pasar al otro diagrama. Se lo nombra en la profecía como: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis, capítulo. Sí, habías anotado. Apocalipsis, capítulo. Claro, 11, claro. Antiguo y Nuevo Testamento. 1798, 538 al 1798. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso es prácticamente lo que dice el conflicto de los siglos. Ustedes pueden leerlo después con más detenimiento, pero déjenme allí hablando sobre su saco de silicio, lo que iban a padecer. Esta profecía, y esto está en el conflicto de los siglos, ni yo lo tipié, hermano. Esta profecía se cumplió de un modo preciso, sorprendente, en la historia ¿de qué? De Francia. Durante la revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos, educados en la civilización, que se habían arrojado el derecho de gobernar una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos infieles hay y seguirán habiéndolo en Inglaterra, Alemania, España y otras partes del mundo. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría a otros pueblos. Cantaron y bailaron, hombres y mujeres, al aceptar que no hay Dios. Rápidamente, así vuelo de pájaros, 1789, los Estados Generales. 1789 a 1791, la toma de la Bastilla y la Asamblea de los Constituyentes. 1791, 1792, la Asamblea Legislativa. 1792 al 95, la Convención Nacional y el reinado del terror, donde, hermanos, las guillotinas se afilaban, no con aceite, sino con sangre. 1795-1799, el directorio y el ascenso de Napoleón Bonaparte.
las consecuencias políticas e ideológicas, fin del antiguo régimen, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, creación de la República Francesa, separación de los poderes públicos, sustitución de los estatamentos sociales por la noción de la ciudadanía, fortalecimiento de la burguesía como la clase dominante, separación de Estado e Iglesia, pero por un breve tiempo, porque luego se volverían a unir la Iglesia y el Estado. ¿Con quién? Ahora con un prominente de Italia. Estamos hablando del Duce. Transformación del sistema de justicia, ahora guiado por el derecho, despertar de una ola de agitación revolucionaria en Europa y América, nuevos enfrentamientos bélicos por la restauración del antiguo régimen y ascenso de Napoleón Bonaparte al poder como emperador de toda Francia. Mis queridos hermanos, allí podemos entonces notar cómo la historia profética se va cumpliendo a pasos agigantados, pues la cronología que ha dado Dios, los tiempos y las sazones, las que maneja Él. Los tiempos de Dios, su reloj profético, no conoce ni premura ni demora. Él vendrá cuando el reloj marque la hora de que Cristo deba venir a esta tierra en gloria. ¿A qué vendrá? Vendrá a buscar y dice, os tomaré a mí mismo. ¿Se imaginan, hermano, ese tiempo? Cuando la arena marque en el reloj de arena el tiempo en que Cristo debe venir a la tierra. Vendrán querubines, vendrán serafines, poderosos arcángeles. Custodiando a Cristo Jesús, que Él no vendrá como el Papa con 3 coronas, con 7 coronas. Una arriba de la otra, brillante. La perfección. Él es el único Rey, de reyes y Señor de señores. Pero hay alguien que quedará en las mansiones celestiales esperando que el pueblo sea tomado y llevado. ¿Sabe quién va a quedar allí? Porque parecería que todos van a estar aquí, pero no todos. El Padre de la Gloria quedará esperando allí en su trono. Y entonces cuando Cristo venga a esta tierra y se lleve a toda la hueste de los salvos, como la gran cosecha, allí se encontrará el Hijo y el Padre, y Dios Espíritu Santo, y todos se postrarán delante del Padre, delante del Hijo y delante de la persona del Espíritu Santo. Y allí veremos cara a cara. ¿Cuántos quisieran estar ahí, hermano? La Biblia dice, un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Qué linda promesa que tenemos en la Santa Escritura. Vamos a terminar con un cántico. 505. Nos veremos junto al río. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar con gozo, hermano, meditando en la letra de los himnos.
que nos van a dar fe para atravesar este pequeño desierto. Allí tenemos bajo. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quisiera invitarla a nuestra hermanita Sila a tener una palabra de oración, ¿puede ser? Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde. Padre, te estamos muy agradecidos por esta semana que tú nos diste y también por permitirnos abrir una vez más tu santa palabra. Y gracias, Señor, por enseñarnos lo que quizás tanto tu pueblo desconoce acerca de los tiempos, de la profecía. Por favor, Padre, todo lo que se haya aprendido en esta noche pueda ser retenido en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hacer que pueda escribir tu palabra en nuestros corazones. Que, Señor, no se nos pueda olvidar y ayúdanos también a poder escudriñar más tu palabra, poder buscar
para poder así, Señor, prepararnos cada uno de nosotros, porque tu venida ya está cerca y las profecías se van cumpliendo, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a poder perseverar, que tú, Señor, nos puedas dar esa fe que tanto necesitamos, así como la fe que tuvo Cristo. De igual manera, Señor, tú puedas proveernos esa fe que cada uno de nosotros necesitamos. Ayúdanos, oh Padre, a que, Señor, nuestra vida, Señor, pueda estar, que podamos consagrarlo para tu causa, que tú, Señor, puedas hacer de nosotros una vasija útil en tus manos. Tu Padre pueda ser quien pueda usarnos como instrumentos tuyos para poder compartir tu palabra a todos aquellos que necesitan de ti, oh Padre. Muchas personas que desean, anhelan oír tu palabra, tienen hambre y sed por escuchar tu palabra. Puedas instruirnos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí o los que se preparan en sus hogares, sus casas. Señor, puedas instruir a cada hijo tuyo que está dispuesto a poder trabajar por ti. Amén. Padre bendito, acompáñanos en esta noche, danos un descanso reparador y podamos estar seguros en tus manos y confiados de que tu Señor guardará nuestras vidas. Amén. Si tu voluntad, Señor, permita que mañana podamos despertar, también guárdanos, Padre, en esta noche de las acechanzas del enemigo. Señor, también te pido que puedas guardar a nuestros familiares que se encuentran en distintos lugares. Puedas, Señor, estar con ellos y también puedas abrir sus corazones, que tu Santo Espíritu pueda escudriñar sus corazones, oh Padre. Por favor, te rogamos por cada uno de nuestros familiares. Y tan solo, Padre, te lo pido, todos tus favores, te lo confiando en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Vale,